Bueno, a continuación les traigo la propuesta de resolución del examen parcial que tomamos en la Tecnicatura de Administración Pública de Economía Local, Regional y Global. Entonces, lo primero que voy a hacer es proceder al ejercicio número uno. Fíjense que en el uno tenían esta tabla, ¿sí? Que tenían que completar, donde teníamos a L, el factor trabajo, la productividad marginal, que es un concepto que me dice cuánto aumenta la productividad total cuando aumenta en una unidad la cantidad de trabajadores, o dicho de otra manera, cuánto aporta a la productividad total un nuevo trabajador, ¿sí? Y la productividad media, que es, ahora vamos a describirlo bien para contestar las preguntas, pero es en promedio cuánto produce cada trabajador, ¿sí? Entonces el punto uno dice completar la tabla en los casilleros en blanco, perfecto. Entonces para completarla nos está faltando, y recuerden que este no había que completarlo, porque en realidad la productividad marginal se refiere siempre a dos valores de productividad total y a dos valores de L. La segunda productividad marginal se corresponde con la variación entre estos dos que resalto con el mouse, ¿sí? De la productividad total, y estos dos de L, y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces, vamos a lo que hablamos conceptualmente cuando decimos productividad marginal. Decimos que es, ¿qué cosa? Lo que agrega a la productividad total ante la variación de una unidad en el factor trabajo. Resalto esto porque en realidad es bastante simple. Si es lo que agrega a la productividad total, entonces si acá tengo 10 unidades, ¿cuánto agrega la productividad total? Este dato no lo teníamos, ¿sí? Tenía cero. Entonces, ¿cuánto agrega la productividad total que es cero? 10 unidades. Entonces, tendré que agregar 10 unidades. Perfecto. ¿Cuánto agrega después la productividad marginal? Agrega 12 a la productividad total. Me está diciendo que se agrega 12 a la productividad total. ¿Cuánto agrega? Vuelvo a insistir sobre el concepto. La productividad marginal es cuánto agrega la productividad total cuando aumenta en uno el trabajo. ¿Aumenta en uno el trabajo? Sí, pasa de 1 a 2. Aumenta en uno, perfecto. ¿Cuánto agrega entonces a la productividad total? 12 me está diciendo acá. Entonces, a productividad total tendré que agregarle 12. Si estoy en 10, le agregaré 12. Por lo tanto, llegaré a 22, porque le estoy agregando 12 a la productividad total. Bien. La que sigue va a ser, bien, ¿cuánto agrega la productividad marginal y cuánto está agregando a los 22 a la productividad total? ¿Cuánto le agrega? 7. Perfecto. Entonces de 22 nos vamos a 29. Sí, sí, así de sencillo era esto, ¿sí? A 29. ¿Y ahora cuánto agrega la productividad marginal a la productividad total? 3. Entonces quiere decir que acá agrego 3. Es decir, que esto se va a 32. ¿Cuánto agrega la productividad marginal cuando aumento de 4 a 5, es decir, una unidad de trabajo? Cero. Por tanto, si aumenta cero, no le está incorporando nada de producción a la productividad total. Por lo tanto, sigue quedando en 32 porque no aumenta. Aumenta, a ver, decir que aumenta en cero es lo mismo decir que no aumenta. ¿Cuánto agrega la productividad marginal a la productividad total cuando paso de 5 a 6 trabajadores, es decir, aumento en uno los trabajadores? Porque siempre aumentan uno los trabajadores, ¿sí? ¿Cuánto aumenta? Menos 3 unidades. Eso significa que esto decrece y se va a 29, porque ahí empieza a reducir, ¿sí? La curva. Si ustedes recuerdan, agarren la curva de productividad total y la curva de productividad marginal y van a encontrar perfectamente esto que yo estoy replicando acá. De hecho, ahora podríamos verificarlo de alguna manera. Bueno, si tuviéramos que calcular esta columna, fíjense que podríamos decir que es la variación de PT sobre la variación de L. Perfecto. Entonces, ¿cuánto? Vamos a suponer que el 10 no lo tenemos como dato, ¿sí? Entonces, tenemos esta columna como dato. Bueno, verifiquemos a ver si está bien. La productividad total aumenta en 10, perfecto. Y L aumenta en 1. Entonces me queda 10 dividido 1. ¿Cuánto es 10 dividido 1? 10, perfecto, acá va 10. Vamos al segundo. ¿Cuánto aumenta la productividad total? Pasa de 10 a 22. Y L pasa de 1 a 2. ¿Cuánto aumenta PT? 12 unidades. Dividido la variación de L, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto aumenta la productividad marginal? 12, porque es 12 dividido 1, me da 12. ¿Sí? Vamos al que sigue. La productividad marginal, la productividad total se va a 29. De 22 pasa a 29. Bien. La variación de PT es 7. Dividido 1, 7. Y ahí estoy verificándolo. Lo que pasa es que el enunciado del ejercicio me pedía partir al revés.
¿sí? Lo que me pedía es que yo calcule, ¿sí? Que yo calcule productividad total. Me daba como dato productividad marginal. Pero el secreto estaba en entender la definición de la productividad marginal. La productividad marginal me mide cuánto aporta la producción total una nueva unidad de trabajador. ¿Cuánto pasa de una nueva unidad de trabajador? De 0 a 1, ahí tengo una nueva unidad de trabajador. ¿Cuánto aumenta la productividad total? En 10. Perfecto, el aumento en 10. Paso de 1 a 2, aumento en una unidad de los trabajadores. ¿Cuánto agrega la productividad marginal? 12. Entonces, ¿a cuánto se va la productividad total? De 10 pasa a 22 porque agrega 12. Acá agrega 7, entonces de 22 pasa a 29 porque agrega 7. Es decir, la respuesta, ¿sí?, está en el concepto. Por eso es importante comprender los conceptos. ¿A partir de qué? Segundo punto, ¿a partir de qué cantidad de trabajadores se observan rendimientos decrecientes? Decrecientes. Bien. Los rendimientos decrecientes se observan en la curva o en la tabla de productividad marginal. Cuando la productividad marginal comienza a decrecer, están los rendimientos decrecientes. Lo habrán observado en el libro, lo habrán observado en, en diferentes momentos de la clase, que lo vimos en teoría, ¿sí? Déjenme buscar a ver si encuentro algo de esto que les estoy diciendo en algún power que lo debo tener por acá. Perfecto, acá lo tengo. Entonces les voy a compartir ahora otro PowerPoint. Pantalla. Bien, fíjense, acá tengo, ¿sí?, en pantalla compartiendo la productividad total en este gráfico superior y la productividad media y marginal en este inferior. Concentrémonos en la marginal solamente, ¿sí? Fíjense, los rendimientos crecientes se dan cuando la productividad total crece cada vez más aceleradamente. No significa que la productividad total se cae, ¿sí? Entonces, mientras la productividad marginal está subiendo, que es esta, ¿sí?, mientras está subiendo la productividad marginal, estoy en rendimientos crecientes. Vuelvo a nuestro ejercicio del cuadro. Mientras está subiendo, ¿sí?, mientras está subiendo la productividad marginal, estoy en rendimientos crecientes. ¿A partir de dónde tengo rendimientos decrecientes entonces? Bueno, acá tengo el máximo en L igual a 2, tengo el máximo de la productividad marginal. A partir de ahí comienza a decrecer. Entonces la respuesta es, a partir de 2 trabajadores se observan rendimientos decrecientes, ¿sí? Es decir, si contrato más de 2, 2 no, ahí está el máximo. Si contrato más de 2 trabajadores, entonces estaría en la etapa de rendimientos decrecientes. ¿Qué indica conceptualmente la productividad media? La productividad media indica cuánto se asigna, cuánto produce en promedio, hay la redundancia, cada trabajador. Es decir, qué cantidad de la producción total se lleva a cada trabajador, ¿sí? ¿Cuánto produce cada trabajador? Ahí algunos pusieron cuánto aporta cada trabajador a la productividad total. Está bien, no está mal, ¿sí? No está bien, no, está bien, digo, no está mal. Lo que no estaría bien es decir cuánto aporta un nuevo trabajador a la productividad total, porque eso ya es productividad marginal, porque ya hay variación ahí. Pero la productividad media es estática, la fórmula de productividad media es productividad total dividido L, ¿sí? Entonces, si yo hago productividad total dividido 2, 22 dividido 2 me da 11. Bueno, significa que cada trabajador aporta en promedio 11 unidades a la productividad total. Acá abajo tienen el cuadro resuelto del examen, ¿sí? Toda la resolución de productividad total y productividad media, ¿sí? Fíjense que productividad media siempre es productividad total dividido L. ¿Por qué acá no dividí y por qué no se puede hacer 0 dividido 0? No existe, por eso no coloqué el resultado, ¿sí? Ahora, la pregunta que sigue, ¿qué cantidad de trabajadores contrataría la empresa? ¿Cómo se llama ese punto? Bueno, la cantidad de trabajadores que va a contratar la empresa es la que maximiza la productividad media, porque en promedio es donde más eficiente se es produciendo. Es decir, si yo produzco con 2 trabajadores, estoy produciendo en total 22 unidades y cada trabajador está produciendo una unidad. Ahora, si incorporo un nuevo trabajador, es decir, de 2 paso a 3,
cada trabajador está produciendo en promedio 9,67. Se cae la productividad de cada trabajador, la productividad media de trabajador. Entonces, lo que aporta cada trabajador es menor en este caso. Entonces, si es menor, ¿para qué voy a contratar un nuevo trabajador? ¿Sí? Entonces, en términos físicos de producción de la empresa, el óptimo técnico, que así se llama ese punto, ¿sí? Es el punto donde la productividad media es máxima, ¿sí? Donde la productividad media es máxima. Perfecto. Vamos al punto número 2. El punto número 2 es el ejercicio de Fernanda. Fernanda que tiene que elegir continuar con su actividad de venta de productos de cosmética, es decir, tiene un emprendimiento de cosmética, o le ofrecen, ¿sí?, una alternativa laboral como vendedora en una mercería. Los ingresos generados por la venta de productos de cosmética alcanzan los 100.000 pesos por mes. Eso entonces va a representar el ingreso total. Y asume costos explícitos, es decir, contables, lo aclaramos en el examen, el día del examen, por 50.000 pesos mensuales. Esos son los contables, ¿sí? Para llevar adelante esta tarea, Fernanda dedica alrededor de 40 horas al mes. Chan, ahí ya aparece un elemento que hay que hacer algo con ese elemento, ¿sí? Por otro lado, el trabajo en la mercería requiere de 80 horas mensuales por un salario de 80.000 pesos. Entonces se les pide indicar el costo de oportunidad de continuar con la venta de los productos de cosmética, que va a estar representado por las horas que Fernanda dedica, ¿sí? Y además obtener el beneficio económico de continuar con el emprendimiento de venta de productos de cosmética. Bien, entonces, yo lo que sé es que Fernanda le pagarían 80.000 pesos por 80 horas. Sin embargo, Fernanda en su emprendimiento dedica 40 horas. Entonces, acá muchos respondieron, ¿sí?, que el costo de oportunidad era 80.000. Pero es injusto decir que el costo de oportunidad es 80.000, porque para que el costo sea 80.000 hay que meterle 80 horas de laburo, ¿sí? Sin embargo, Fernanda solamente le está poniendo 40 horas de laburo. Por lo tanto, el valor es la mitad. ¿Sí? El costo de oportunidad es la mitad, porque está ocupando 40 horas. 80.000 se corresponde a 80 horas. La pregunta es, 40 horas, ¿a qué valor se corresponde? Y ese es el costo de oportunidad, que es 40.000. Otra manera de calcularlo es buscar el valor de la hora y multiplicar por la cantidad de horas que labura Fernanda en su emprendimiento de cosmética. Entonces, el valor de la hora es 80.000 pesos dividido 80 horas, me da un valor de 1.000 pesos la hora. Ahora me vengo a calcular el costo de oportunidad y es 1.000 pesos la hora por 40 horas, que son las que labura Fernanda en el emprendimiento, y me da 40.000 pesos de costo de oportunidad. ¿Sí? Sencillo. Era la mitad, porque era la mitad del tiempo. No puedo decir que es 80.000. Sería injusto, porque estoy cargándole 8 horas de costo. Y yo no le puedo cargar 80 horas de costo. Le tengo que cargar 40 horas de costo al mes. Y si tengo que calcular el beneficio, bueno, el beneficio siempre es el ingreso total menos el costo total. Los ingresos totales son 100.000, porque lo dice el enunciado. Los costos contables tengo que ponerlos, que me lo dice el enunciado, son 50.000, y tengo que restarle el costo de oportunidad de 40.000 que calculé recién. Por lo tanto, el beneficio total es 10.000. ¿Sí? El ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me dice, para el mercado de la cerveza, explicar qué sucede con el precio y cantidad de equilibrio ante los siguientes shocks. Una ola de calor, dice el punto A. Una ola de calor. ¿Sobre qué componente? Fíjense que acá abajo dice graficar y analizar los shocks por separado. Explicar sobre qué determinante o componente de las fuerzas de mercado impacta. Muchos no respondieron eso, ¿sí? Igual hay que le saqué puntos por eso, no es que desaprobó o no promocionó por eso, sí, porque no llegaban igual. Pero tengo que agarrar y decir, bueno, esta es la función de oferta, esta es la función de demanda. ¿Sobre cuál impacta una ola de calor? Bien, sobre la oferta no, ¿sí? Porque no hay ninguna alteración de un precio bien relacionado, no hay ninguna alteración en el costo del factor productivo, la tecnología no cambió, ¿sí? Y H es el tamaño de mercado, no importa, nosotros no lo vimos, ¿sí? Ahora, sí cambia sobre la demanda. ¿Por qué? ¿Sobre el ingreso? No. ¿Sobre el precio bien relacionado? Tampoco. ¿Sobre qué impacta? Sobre los gustos y preferencias, porque el calor genera más atracción y más gusto, más preferencia por consumir cerveza, ¿sí? Entonces, la ola de calor, ¿sí?, impacta sobre la demanda, porque impacta en el determinante o en el componente del gusto y preferencia. Alguno lo respondió bien, ¿sí? Pero no respondieron en general sobre qué determinante, lo dice la consigna, ¿sí? Sobre qué determinante impacta, sobre los gustos y preferencias.
Entonces, si hay una ola de calor, aumenta el gusto y preferencia. Por lo tanto, la curva de demanda se va a desplazar a la derecha porque aumenta el precio para la cantidad consumida para cada nivel de precio. Y lo que sucede acá es que aumenta el precio y cantidad de equilibrio. Es decir, vamos a graficar el equilibrio original. Vamos a graficar el equilibrio original. Fíjense que está ahí el equilibrio original. ¿Sí? Este es el precio de equilibrio original. Y vamos a graficar la cantidad de equilibrio original, que sería esta que está acá. ¿Sí? Esta es la cantidad de equilibrio. Ustedes tienen que ponerle P sub E y Q sub E acá abajo. Entonces, ¿qué sucede con el precio de equilibrio? Bueno, vuelvo a armar el equilibrio de mercado. Fíjense que ahora el cruce se da acá arriba. Me fijo que el precio de equilibrio aumentó. ¿Y qué pasó con la cantidad de equilibrio? También aumentó. Fíjense que también aumentó. Se va a la derecha. Entonces, se desplaza a la derecha la cantidad de equilibrio y aumenta el precio de equilibrio. ¿Sí? Esa es la respuesta. Veamos cómo impacta la baja en el precio del Fernet. Bueno, el Fernet y la cerveza, implícitamente, lo que les estoy diciendo es que son bienes sustitutos, ¿sí? Compiten por el mercado de la sed o del alcohol. ¿Sí? Entonces, como compiten también, y es un bien sustituto, estamos en la curva de demanda, porque cuando tenemos un bien complementario sustituto, estamos en la función de demanda, no en la oferta. ¿Sí? Entonces, también impactaba en la demanda. Fíjense que estamos dentro del... ¿Por qué determinante impacta? Los precios de los bienes relacionados impacta. Eso tenían que contestar. ¿En qué impacta en la curva de demanda en el precio de los bienes relacionados? Es un bien sustituto. Perfecto. Eso es lo que tendríamos que responder teóricamente todo lo que está detrás de esto. ¿Sí? ¿Cómo impacta? Bueno, si es un bien sustituto, ¿sí? Y el precio del Fernet baja, se va a consumir más Fernet. ¿Sí? Porque ahí está la curva de demanda del Fernet detrás de eso. ¿Y cómo lo impacta la cerveza? Bueno, si se consume más Fernet, se va a tener que consumir menos cerveza. Algo que la gente amplíe mucho la capacidad de consumo de alcohol, pero no creo. Entonces, eso va a terminar generando, vamos a eliminar esto, y va a terminar generando un desplazamiento a la izquierda de la curva de demanda. Porque ahora para cada nivel de precio se consumen menos cantidades, ¿sí? Todo culpa de que el Fernet bajó de precio y la gente se fue a consumir Fernet y dejó de consumir cerveza. Este lo respondieron mejor en general todos. ¿Qué pasa con el equilibrio de mercado? Bueno, fíjense que tengo un nuevo equilibrio de mercado acá, ¿sí? Y una nueva cantidad de equilibrio y tengo un nuevo precio de equilibrio. Es decir, baja la cantidad de equilibrio y baja el precio de equilibrio respecto de la situación original. Y el ejercicio número 4 es el de verdadero y falso. En caso de ser falso, tiene que ser todo falso, ¿sí? Perdón, alguna parte de la oración falsa. En caso de ser verdadero, debe serla en toda su totalidad la expresión. ¿Sí? Si es falso, tenés que justificar por qué. Bien, vamos al primero. Van a ver que esto es muy sencillo y le pifiaron todo. Y si estaban atentos a esto, tenían 3 puntos adentro ya del examen, ¿sí? La fuerza de demanda, dice la primera, la demanda, perdón, es una fuerza de mercado representada por los consumidores de bienes y servicios. Eso es falso. ¿Por qué? Porque para que sea verdadera tiene que ser toda verdadera. Y es falso, ¿sí? Porque en realidad hay que tener en cuenta, cuando vimos la clase del flujo circular de la renta, ¿sí? Flujo circular de la renta, que lo debo tener por acá, acá estamos. Las empresas, sí, vuelvo a la consigna por las dudas. Entonces, dice, la demanda es la fuerza de mercado que representa a los consumidores de bienes y servicios. Eso es falso, porque acá hay demanda también. Las empresas son demandantes de factores productivos también. Entonces, decir que la demanda se corresponde sola con, con la demanda de bienes y servicios, es decir, los consumidores, es estar parado solamente en el mercado de productos y de bienes, o de bienes y servicios. ¿Sí? Es estar parado solamente en esta parte. Pero recuerden que hay una avenida doble que yo les planteé, y lo dije en la clase, ¿sí? Que las empresas son demandantes del mercado de factores. Entonces, decir que la demanda se corresponde solamente a los consumidores es un error, porque los consumidores solamente son las familias. Las empresas no son consumidores, son oferentes en el mercado de bienes de consumo y servicios de consumo de la familia. Entonces, sí, las empresas son demandantes de factores. Entonces, la demanda es más que la demanda de bienes y servicios. La demanda es la demanda de bienes y servicios en este mercado y es la demanda de factores en este otro mercado.
Entonces, por eso es falsa, ¿sí? Porque le falta incorporar la demanda del mercado de factores. Es parcialmente verdadera. Y para que sea verdadera tiene que ser toda verdadera, ¿sí? La segunda, esta sí acertaron más. Los empresarios representan el agente económico que demanda factores productivos para la producción de bienes y servicios. Falsa, recontra falsa. ¿Por qué es falsa? Porque los empresarios son parte de la familia, no demandan factores productivos. Lo dije también, insistí mucho sobre ese punto, ¿sí? Los empresarios están acá, están con la familia. ¿Qué demandan la familia? Factores productivos, no, bienes y servicios. Las empresas demandan factores productivos. ¿Está? Bien. Las empresas demandan. Entonces, falsa. ¿Por qué? Porque los empresarios están del lado de las familias y los empresarios demandan bienes y servicios, ¿sí? No demandan factores productivos. Dicho de otra manera, son las empresas las que demandan factores productivos, que no es lo mismo que empresario. Bien. Cuando el precio de un bien B aumenta y la cantidad demandada del bien B aumenta, podemos decir que estamos ante un bien inferior. Esto es falso. Muchos se metieron y me dijeron que era un bien normal. Pero, ¿qué dice la clasificación de bien inferior y bien normal? Vamos al concepto, la definición. ¿Qué dice? Vayan y lean ahora en su cuaderno y pongan pausa y vayan y lean en el cuaderno y lean en el libro. Dice que un bien es inferior cuando, ¿sí? Si quieren, al revés, vamos volviendo normal. Un bien es normal cuando al aumentar el ingreso consumo más de ese bien. O al disminuir el ingreso consumo menos de ese bien. Ahora, ¿cuándo un bien es inferior? ¿Sí? Cuando al aumentar el ingreso consumo menos de ese bien, lo dejo de consumir. El colectivo, me aumenta el ingreso, paso al taxi. ¿Sí? Y al revés, baja el ingreso, consumo más de ese bien. Eso es un bien inferior. Pero fíjese de qué estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? De ingreso. Es decir, la cantidad demandada se relaciona con el ingreso. Ingreso. Y acá que dice, cuando el precio del bien B aumenta y la cantidad demandada del bien B aumenta, podemos decir que estamos ante un bien inferior. Acá está el error. Dice precio. Y tendría que decir ingreso. ¿Sí? Además está mal. Si dijera ingreso estaría mal igual porque sería un bien normal. Está bien eso. ¿Sí? Pero no dice precio acá. Entonces, cuando todos dijeron que era falsa, es verdad que es falsa, pero cuando argumentaron y justificaron por qué era falsa, nadie miró que decía precio y tenía que decir ingreso. ¿Sí? Bueno, en fin. Esta es un poco la devolución del examen. Lo que tienen que hacer ahora es volver a mirar su examen, a leerlo, cuando se lo facilite, ¿sí? Tienen que mirarlo, fijarse en qué se equivocaron y volver a hacerlo. Volver a hacerlo y acá tienen el video con la resolución del examen, ¿sí? Siempre tengo que bajar los brazos en la última instancia, es decir, nunca, ¿sí? Así que adelante, a estudiar para el recuperatorio, métanle fuerte, esto no se termina, sigue, continúa, así que adelante y mucha suerte y éxitos.